por tu bendita y santa palabra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. En gloria a Jesús. Puede sentarse, ocupe su lugar. Ahora quiero entregarle el tema contraste de mandamientos. Amén. Ese es el tema que esta tarde quiero que usted y yo observemos. Y anótelo. Contraste de mandamientos. Y yo quiero iniciar tomando conciencia de lo que es el ser humano. He oído a muchas personas decir que es duro, que es difícil servir a Dios. ¿Cuánta persona no repite lo mismo? Oh, dicen el evangelio es duro. Los mandamientos de Dios son duros. Cuesta cumplirlos, dicen algunos. Como que Dios hubiera mandado a cumplir mandamientos. Así son los comentarios. Y vienen al altar a llorar, a quejarse. Cuán dura es tu palabra. Y se quejan de los mandamientos de Dios. El salmista pensaba todo lo contrario. Fíjese en el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, de los salmos. El Salmo 19 está tejido y todo el Salmo 119 habla de los mandamientos de Dios. Pero en todos los cuales los salmistas tocan, siempre terminan diciéndose que ellos se deleitan en la ley de Dios. Yo me deleito en tus mandamientos, dice. Para mí han sido mejor que la miel, dice el salmista, y que la que destila del panal. ¿Lo ha leído usted, verdad? Pero ¿por qué entre nosotros los creyentes siempre tenemos queja que como es difícil, no crea? ¿Por qué ya no va a la iglesia? Usted no crea. Es duro de verdad servir a Dios. Los mandamientos son duros, son difíciles. Y luego se junta con otro igual, sí tiene razón. Y se ponen a hacer segunda el uno con el otro, porque los mandamientos son duros. Hermano, los mandamientos que el Señor nos ha dejado es para que vivamos, es para que los disfrutemos, es para que los deleitemos en ellos. Porque es hermoso hacer la voluntad de Dios. ¿O no le parece a usted? ¿Cuántos dicen amén? ¿O le estoy hablando a ese grupo que se queja? No, ustedes están contentos con la ley de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Contraste de mandamientos. Comenzamos entonces a ver esto, basado en el texto que hemos leído, y continuaremos viendo. Escuche esto que voy a leer acá. Todos los mandamientos que el Padre le dio, única y exclusivamente a Cristo en su forma de hombre, para que los cumpliese en debilidad. Contrastan con los mandamientos dados a los hombres. Notamos que Cristo en su paso por este mundo, cada palabra que Él hablara tenía que ser la palabra que el Padre quería que dijese. Esto es sumisión total a las órdenes del Padre. A esto se le llama obediencia total. Está conmigo, ¿verdad? Ahora entiende esto. Porque yo hablo, dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Escuche esto, iglesia. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé, dice Jesús, que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y aparece punto. Y cuando en la lectura aparece un punto, eso significa que no hay lugar a discusión. Punto y se acabó. Jesús dice que Él obedece al Padre y que cada palabra en 33 años y medio que Él tuvo su paso por esta tierra,
Cada palabra que Jesús habló, cada palabra fue aprobada por el Padre. ¿Qué mandamiento más estricto? Jesús declara: todas las palabras que yo he hablado, las he hablado, y el Padre me dio mandamiento de cada palabra que yo tengo que hablar, y esas palabras son las que tengo que expresar. Qué estricto el Padre con el Hijo amado. No me sorprende por qué la Biblia llama a Jesús. No me sorprende por qué la Biblia lo llama que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja detrás sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está aquí. Uno se pregunta: ¿y por qué Jesús no habló en el momento que lo latigaban? Porque esperaba que el Padre le dijera: habla. Y el Padre le dijo: calla. Y él callado, latigazo tras latigazo. Y le pregunta a Herodes, y le pregunta a Pilato: yo tengo autoridad de soltarte o de condenarte. Y Pilato le dice: ¿y a mí no me hablas? La pregunta es: ¿por qué Jesús no le habló a Pilato? ¿Por qué Jesús no le dijo una palabra a Pilato? Porque el Padre le dijo: no hables. Qué hermoso, ¿verdad? Uno se pregunta: ¿por qué un ser tan maravilloso como Cristo tiene que guardar un mandamiento tan estricto, siendo que Él es santo? Porque Él nunca dejó de ser santo. Él estaba coherente y sabía lo que podía hablar y lo que no, pero siempre dejó que el Padre usara su lengua. Siempre dejó que el Padre se glorificara en cada palabra. Si aprendiéramos de Jesús, no nos meteríamos en pleito con la gente, porque somos sueltos de la lengua. Ofendemos gente sin misericordia, porque no le preguntamos al Padre: ¿es tu voluntad que hable o que calle? ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando yo leo esta porción en la Biblia, yo me sorprendo, hermanos, porque es Jesús quien está declarando: cada palabra que yo les he hablado es la palabra que el Padre me dijo que hablara. Es decir, desde que Él salió, trae mandamiento estricto lo que va a hablar. Él no puede hablar más de lo que el Padre le dijo que hablara. A nosotros se nos va la lengua, ¿verdad? Con tantito, alguien le dijo algo. Usted píquele a un hermano y solo dice: fíjate que fulano me dijo que tú eres. Ay, ¿para qué va a querer? ¿Quién te dijo? Ya vas a ver este individuo, ¿quién soy yo? Este no me conoce. Comienza a hablar disvaríos, hermano. Pero Jesús dice que cada palabra que Él habló es la palabra que el Padre le dijo que Él debería de hablar. Es decir, cada respuesta de Jesús no la hizo por su voluntad. El Padre le dijo: es tiempo, habla. ¿Y qué voy a decir, Padre? Eso es lo que los teólogos no entienden. ¿Por qué Jesús tiene una comunicación con el Padre? Momentos en que Jesús nadie lo vio orar ni hablar. Y se preguntan en la resurrección de Lázaro, por ejemplo. En la resurrección de Lázaro, Jesús hace una declaración. Y los teólogos se preguntan: ¿cuándo y en dónde hizo esa oración Jesús? Porque antes de llamar a Lázaro de la tumba, Jesús declaró: Padre, dijo, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud. Y los teólogos dicen: ¿cuándo le pidió al Padre que resucitara? Es que Jesús mantenía una comunión directa con el Padre. Él estaba comunicado. Mientras caminaba, hablaba con Él. Mientras se acostaba, hablaba con Él. Cuando se levantaba, hablaba con Él. Y cada palabra que en el día hablaba, ya el Padre le había dicho. Los teólogos esto no lo entienden. Pero esta noche nosotros entenderemos, porque Jesús dice: cada palabra que he hablado, yo he recibido mandamiento del Padre, lo que he de decir, lo que he de hablar, y eso es lo que hablo. Y sabe lo que me satisface de Jesús, y sé, dice Jesús, que su mandamiento es vida eterna.
y a su nombre. Pero vaya poniendo atención a esto de contraste de mandamiento, porque usted se va a sorprender cuando yo llegue a la parte del mensaje en donde el tema cobra vida. Alabado sea Dios. Pero déjeme echarle combustible a mí. Amén. Lo segundo que quiero que veamos. Hemos visto que cada palabra que Cristo habló es la que el Padre le dijo de acuerdo a Juan 12, 49 al 50. Pero en el caso de Adán, por ejemplo, en el caso de Adán, tiene libertad de pensamiento. Pero esta libertad de Adán deja sin opción a Cristo, que tiene que venir con órdenes estrictas del Padre. Pero estas órdenes no fueron forzadas, sino que voluntariamente o voluntarias. Tal es el caso de Adán. Escuche, tenía la opción de pecar o no pecar, pero optó por hacerlo. Cristo tiene ordenanzas estrictas, pero puede tomar decisiones. Pero Adán quiso pecar, voluntariamente quiso pecar, pero Cristo quiso someterse a la voluntad del Padre como hombre. Observemos, por ejemplo, lo que nos dice Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice la Biblia. Si no lo tiene, anótelo y en casa lo ve. Yendo un poco adelante, Jesús tenía voluntad. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos lo alaban? Adán tiene libertad de expresarse. Jesús viene con un mandamiento estricto. Cada palabra tiene que ser vigilada y ordenada por el Padre. Pero en el sentido de libertad, Cristo también tiene libertad. Y en la libertad opta por permitir que su libertad se someta a la voluntad del Padre. En la oración de Mateo, ¿por qué ora Jesús de esta manera? Él sabe perfectamente que faltan minutos, que es un tiempo corto el que le queda en la tierra. Y en la voluntad y en el sentir humano de Cristo, Él sabe perfectamente el dolor que le espera. Así que va en oración al Padre y le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero hay algo que tienes que saber, Padre. Si fuera por mí, me encantaría no pasarla. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuánto lo alaba? Es decir, Jesús voluntariamente somete al Padre sus decisiones, sus acciones, sus emociones. Jesús tuvo emociones y todo lo sometió a la orden del Padre. No hizo nada en que el Padre no estuviera de acuerdo. Por eso el Padre en Mateo capítulo 3, verso 13 al 17 declara: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo declaró el Padre. Es decir, este es quien me complace en todo. Juan no lo entendió. Juan se le opone. Yo necesito ser bautizado por ti. Juan entiende, yo soy pecador, tú no eres pecador. Pero Jesús le dice: calla,
porque así me ordenó el Padre. Tú no lo entiendes, bautízame. El bautizo era para arrepentimiento, pero Jesús no tiene que arrepentirse de nada, pues no ha pecado. Pero Él quiere que cada mandamiento que da, ilustrárselo a usted, ser el modelo perfecto, porque Él no pone una orden que Él no haya cumplido. Todo lo que te mandó a hacer, Él lo hizo y aún más. Él es el Cordero perfecto. Él es sin pecado y se bautizó. Juan no lo entendió. Juan dice, oye, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le dice, calla, tú haz lo que te digo. Juan obedece y lo bautiza. Pero Juan dice, es que yo necesito bautizarme. Yo estoy bautizando gente y soy un pecador. Pero tú eres santo y quieres que te bautice. Jesús le dice, cállate, Juan, tú solo bautízame. ¿Cuántos lo alaban? Obediente al Padre, sumiso a su voluntad. ¿Y qué voluntad la que Jesús tiene que cumplir? Por lo tanto, tenemos en este contraste de mandamientos. Por ejemplo, Adán tiene libertad de expresión y aún de tomar decisiones, lo mismo que Cristo. Decisiones que aún Dios mismo respeta, ya sean decisiones buenas o malas. Dios le permitió a Adán que tomara decisiones y Dios respetó la decisión de Adán. Dios le dijo a Adán, hijo, yo te voy a poner en este lugar. ¿Y qué le parece si mejor no lo leemos con la Biblia? Porque si yo se lo digo, de repente me equivoco y usted dice, así no dice la Biblia. Entonces mejor le voy a leer la Biblia para que usted vea los mandamientos que Adán recibe. Veamos Génesis, capítulo 2, verso 19. Veamos qué le dijo Dios a Adán. Capítulo 2, verso 19, ¿lo tiene? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. ¿Y sabe lo que hizo? Y las trajo a Adán para que pusiese y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué le dice esto a usted del mandamiento a Adán? Dios le dio a Adán libertad. Y no solamente le dio libertad, le dio también voluntad. Y le dio participación. Tan grande fue la participación de Adán que Dios no quiso ponerle nombre a los animales, sino que dijo, bueno, yo hice un nombre para que señoree. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo hice para que señoree, lo hice a mi imagen y semejanza. Pero ¿cómo comenzará a señorear? Bueno, dijo Dios, le daré el privilegio que Él le ponga nombre para que cuando Él dé las órdenes le obedezcan. Así que dice que vino Adán y le dijo a Adán, mira, hice todo. Usted se imagina cuántas especies de animales habían ante los ojos de Adán, de diferentes. Y Dios le dijo, tu trabajo, Adán, es que le pongas nombre a todos. Adán corrió para la computadora, permíteme, Señor, meter el chip y voy a grabar cada nombre para que se me quede. No había computadora. Adán tenía una mente hermosa, una mente santa, una mente brillante. Los que no creen se sorprenden de la computadora. No puede comparar una computadora a la mente del hombre, porque la computadora fue hecha por la mente de un hombre. Mire el privilegio. Adán viene y le pone nombre a todos los animales. Y le dije que Dios respeta lo que Adán hace. Y como Adán le puso, así se llaman, dice la Biblia. Qué maravilloso Dios, ¿verdad?
Este es el mandamiento que Adán recibe. Adán tiene con Dios participación, Adán tiene con Dios comunión y Adán tiene con Dios derechos. Dios le está dando el derecho de que señoree sobre los animales. Les pone nombre. Después que les pone nombre, todo lo que Adán llamó, dice el texto, así se llamó. Veamos versos 22 y 23 del mismo capítulo 2 de Génesis, para que veamos la libertad y la voluntad de Adán. Génesis 2, 22 y 23. ¿Lo tiene? Vea lo que dice la Biblia. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Mire este hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y a su nombre. Usted no ha entendido qué pasa acá, ¿verdad? Le dije que Dios le dio a Adán libertad, voluntad, emociones, sentimientos y todo. Ahora, Dios lo hace dormir. Y de la costilla que le sacó, hizo una mujer. ¿Usted se imagina cómo era Eva hecha por las manos de Dios? Piensa en eso. ¿Usted se imagina el cuerpo de Eva? ¿Tan serio? ¿Ustedes son muy santos? Escuche esto. Adán tiene emociones, sentimientos y decisiones. Y cuando vio a Eva, se emocionó. ¿Sabe lo que dijo? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Dios no le dijo que tomara esa reacción. La tomó Adán. Se emocionó de ver acostada una mujer ahí hermosa y que había salido de sus costillas. Y se emocionó tanto y le digo, también le pongo nombre. Y Dios respetó el nombre que Dios le puso. Le puso la madre de todos los vivientes, Eva, que es lo que significa. Así se va a llamar, dijo Adán, emocionado con ver la carne de su carne y los huesos de sus huesos. Usted se imagina una mujer hecha con la mano de Dios y aquel hombre allá acostado tomando decisiones y expresiones y Dios respetando. Yo creo que Dios se sonrió. Ay, Adancito, qué emocionado estás. Pero Dios le permitió esa voluntad. Y Adán vive bajo hasta este momento haciendo la libertad que Dios puso en su mente. Tenía libertad, tenía voluntad, podía pecar o no podía hacerlo. Él tenía la decisión y Dios respetaría, lo mismo que lo hace hoy en día. Dios no convierte a nadie a la fuerza. Él quiere que voluntariamente vengamos a su casa, le adoremos con el corazón y nos rindamos y nos humillemos delante de Él. Eso es lo que Dios quiere. Yo sé que los varones se sienten cohibidos cuando le digo, cuando vieron a una mujer hecha con la mano de Dios. ¿Usted se imagina eso? Eva no tenía deforme alguno. Eva era una obra perfecta. No crea que Eva salió de ahí. No tenía eso. Ni le caían a los lados cueros, nada de eso. Era una obra perfecta, la hizo Dios con su mano, iglesia. No se enoje si no lo digo por usted, le estoy contando a usted solamente. Amén. Pero tenía voluntad, tenía decisión. ¿Cuántos alaban a Dios? Alábelo pues, porque Dios es bueno. Y esto es lo que el salmista declara con respecto a cómo Dios ha distinguido al hombre. El salmista se inspira en el Salmo 8 y el verso 6. Y mire lo que escribe el salmista de lo que Dios hizo. El salmista escribe, Salmo 8, verso 6. Escuche lo que dice.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Lo alaba. Voluntad, señorío sobre la creación lo tiene. Esta tarde investigábamos en el estudio en qué es la semejanza que traemos de Dios. Y Dios sopló en la mente de un muchacho y un muchacho tocó parte del tema. Porque el señorío del hombre, porque la imagen que trae de Dios tiene que ver con señorear también. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, es maravilloso que Cristo recibe mandamiento, tiene voluntad, tiene decisión, pero Él prefiere que su decisión esté bajo la voluntad del Padre todo el tiempo. Así que seguimos viendo el mensaje, esta hermosa libertad en la que el hombre fue creado en inocencia. Antes del pecado fue manchada por Adán y su pecado, dejando sin opción a Cristo, que tiene que venir a vivir bajo una sumisión total, voluntariamente al Padre, para rescatarnos del pecado. Por esta razón, el mandamiento dado a Cristo es diferente que el dado a Adán. ¿Cuántos alaban a Dios? Hasta el momento usted no lo ha quizá entendido, percibido. Y yo estoy dando los mandamientos que el hombre recibe. Y yo quiero ver cuán fino oído y cuán buena hermeneuta usted de la palabra de Dios. Porque el contraste de mandamientos va a aparecer en dos eslabones más que leeré. Y va a ver qué obediencia la de Cristo. Y no se quejó de los mandamientos de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Alábelo si puede. Le doy otro mandamiento. Y luego vienen los de Cristo. Porque aún el mandamiento a los judíos en la ley sigue la misma ruta de Adán. Para que no muera. Los mandamientos son para que no mueras. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire lo que dice la Biblia, se lo voy a mostrar. Levíticos 18:5. ¿Para qué son los mandamientos? Para que no mueras. Levíticos 18:5. Si lo tiene, me dice amén. Dice el texto sagrado: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Ya su nombre. Amén. Y si esto le parece poco, Romanos 10:5. Para probarle con la palabra de Dios el sacrificio que hizo Jesús por usted y por mí. Hay gente que no lo valora, pero Cristo se merece toda adoración nuestra y todo el respeto y toda reverencia. Él se lo merece, iglesia. Romanos 10:5. Cuando lo tenga, diga amén. Mandamiento. Porque de la justicia que es por la ley, dice Pablo, Moisés escribe: así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ya su nombre. Quiero que usted me diga, ¿para qué son los mandamientos? ¿Y por qué el salmista dice: yo me deleito en la ley de Jehová? Son más dulces que la miel y que la miel que destila del panal. El salmista entiende que los mandamientos que Dios le dio a Adán era para que Adán viviera. El salmista entiende que los mandamientos que Dios le dio a Israel era para que la nación de Israel viviera, que no murieran. Adán le dice: no comas de este árbol para que no mueras. Usted lo leyó, ¿verdad? De todos los árboles del huerto podréis comer.
le dijo Dios a Adán, pero del huerto o del árbol que es del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. En sí, ¿qué era lo que Dios quería que el hombre no hiciera? Que comiera para que no muriera. Que el hombre no comiera para que no muriera, porque el interés de Dios es que usted y yo fuéramos eternos, gente santa y sin pecado, libres para Dios, sumisos a su palabra. Pero Adán no pudo guardar el mandamiento. Israel no pudo guardar el mandamiento. Y la Biblia dice que de acuerdo a las obras de la ley, ninguna persona se justificará delante de Dios. Es decir, si por la ley los hombres aspiraran a ir al cielo, ya están condenados. Porque la ley señalaba el pecado, pero no daba el poder para no pecar. Pero Cristo no solamente observó el pecado, sino que te da el poder para no pecar. Esa ley es para que vivamos. Bueno, ya que usted ha visto, ahora va a ver el contraste de mandamientos. Aquí está el mensaje. El tema es contraste de mandamientos. ¿Se acuerda usted? Vamos a la Biblia. Porque si no va a decir, oiga, esa cosa como que se la sacó el pastor. Yo no me he sacado nada. Vamos a la palabra de Dios. Pero ahora miremos el contraste con el mandamiento dado a Cristo, que lo hallamos en Juan 10:18. Oiga este mandamiento. Si usted está en su silla, agárrese bien, por favor. Porque si usted entiende de mandamientos, este mandamiento le va a sorprender. Y me dice si no es contraste de mandamientos. Juan, ¿qué le dije? 10:18. ¿Lo tiene? Escuche con atención. Aquí está el tema. Nadie me quita la vida, dice Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Escuche. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Lo alaba? Algunos no han entendido y se me quedan mirando medio asustados como el conejo cuando ve al hombre con la onda. Pela los ojos. Oiga lo que dice Jesús. Nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Ahora escuche con atención. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Pero ahí aparece algo. Y dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuántos alaban a Dios? Le digo que se pasa la gente quejando por los mandamientos de Dios. Son duros, son difíciles. Ya quiero tirar la toalla, ya no aguanto. Oiga, tan peor que Tres Patines. Puro llanto y queja, puro amargura. Y si Dios le dice a usted, te mando a que pongas tu vida. Lo que Jesús está declarando es que el Padre le mandó a él que pusiera su vida, que no escatimara su vida preciosa. Este mandamiento lo recibí de mi Padre, que viniera a la tierra a morir por ustedes, no a vivir, a morir, dice Jesús. Y recibí el mandamiento de mi Padre. A esto le llamo duro.
¿Verdad que hay contraste de mandamientos? A Adán se le da mandamiento para que no muera. A Cristo se le da mandamiento para que muera. Yo no lo saqué. Allí dice el texto. Jesús declaró: yo tengo el poder, recibí el poder de mi Padre. ¿Para qué recibió el poder? Para morir. Y el mandamiento que mi Padre me dio es que muera. Y ese es un mandamiento difícil. Y nosotros llorando porque Dios no piques, digo, porque te quiero dar vida eterna. Ay, no, es difícil guardar. Y el Padre le dice: vas a la tierra y vas a morir. Eso es lo que el Padre le dijo. Vas a morir por ellos. Ahí anda la gente con una cruz de palo llorando con la cruz. ¿Qué es lo que hay? Una manda. Trae una manda con una cruz al hombro. Ignorancia. Jesús no vino a hacer show. Jesús vino a morir en una cruz. Ese mandamiento recibió de su Padre. Morir en una cruz por usted y por mí. Él dio su vida y lo dio con honores. Y lo dio con valentía. Y lo dio con placer. Porque le amó. Porque me amó. Porque se entregó. Porque renunció a su propia vida. Y entregó la suya por amor a nosotros, iglesia. Mi alma lo alaba. Eso es un mandamiento. A eso sí le llamo mandamiento duro. Este mandamiento recibí de mi Padre. A mí nadie me quita la vida. A mí el Padre me mandó a morir. Nadie me la quita. Yo vine para eso. Y Él sabe que le queda poco tiempo. Y está diciéndole a sus discípulos: el Padre me mandó. No me dijo: estima tu vida. Me dijo: mueres. ¿Cuántos alaban a Dios, iglesia? Alabado Dios. Este mandamiento también lo recibí de mi Padre. Y Jesús en la oración dice: si es tu voluntad. Y el Padre dijo: esa es, no te mandé a morir. No te dije que a morir. Y Jesús está orando: Señor, Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ya sé que tu voluntad es que muera. ¿Lo alaba? ¿Por qué le digo que Jesús lo hizo voluntariamente? Porque Juan 15:10 declara esto. Jesús lo hizo voluntariamente y con amor. Jesús no fue obligado por el Padre. Él lo hizo voluntariamente, con un amor profundo. Juan capítulo 15 verso 10. Él no estaba pagando una manda. Él estaba dando su vida por ti. ¿Cuántos alaban a Dios, iglesia? Lea conmigo la Biblia. Oiga lo que dice el Señor Jesús. Juan 15, 10. Si guardares mis mandamientos y permanecieres en mí, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo te doy mandamiento a ti. A mí se me dio mandamiento del Padre y yo los he guardado. Y como los he guardado, tengo el amor del Padre. Si tú guardas mis mandamientos, tendrás mi amor contigo. Porque yo tengo algo que hacer. Y esta es la orden del Padre. Juan 15, 13. Ahí. Escuche esto. Lo hace voluntariamente. Juan 15, 13. ¿Lo tiene? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aleluya, y a su nombre. ¿Usted cree que en el mundo hay alguien que diga: yo voy a morir por ti en esa cruz? Dos filipinos se decidieron que los clavaran. Los clavaron en las palmas de las manos y eran gritos. Lo acabo de ver ayer antier. ¡Ah! ¿Y quién los mandó? Van a morir de una gangrena en una mano y van a perder la vida eterna.
Jesús ya dio su vida por nosotros. Él lo hizo voluntariamente. Nadie me quita la vida. Yo la pongo. ¿Y saben por qué la pongo? Porque ustedes son mis amigos. Y nadie tiene más amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Y la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, son fáciles. Llevad mi yugo sobre vosotros, Mateo capítulo 11, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es el mandamiento que Jesús nos dio. No te mandó a dar la vida, te mandó a amarlo, a adorarlo, a buscarlo. Y sus mandamientos no son gravosos, son sencillos de seguir. Si lo alabas, lo alaba, iglesia. Por lo tanto, usted ve que Adán no quiso abstenerse de pecar para que no muriera. Pecó y murió. A Jesús se le dice, el Padre le dijo, tienes autoridad de ir a la tierra, pero te voy a decir, la misión, hijo, es que entregues tu vida por ellos. Y en el libro de Isaías, capítulo 6, se oye un eco de la voz de Cristo. Escúchelo. Isaías ve que los quiciales de la puerta del templo se estremecen. Y hay una voz que pregunta, ¿quién irá? ¿Y a quién enviaremos por nosotros? Dice la pregunta. Isaías contesta, ay Señor, siendo hombre de labios inmundos y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y como el Señor oyó los lamentos, el Señor tomó unas aguas del altar y le dice que la trajo a los labios de Isaías y pegó en los labios de Isaías esos carbones. Y otra vez, dice Isaías, la voz del Señor preguntando, ¿quién irá y a quién enviaremos? Entonces respondí yo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Y sabe qué respondió? Heme aquí, envíame a mí. Pero ¿sabe cuál es lo interesante? Escúchelo para que entienda lo que le estoy diciendo. En el comienzo del verso la pregunta es, ¿quién irá? ¿Y a quién enviaremos por nosotros? Y ese nosotros se refiere al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Isaías no está involucrado en la Trinidad, pero el nosotros se refiere a la divina y santa Trinidad. Y en la Trinidad el Hijo levantó la mano y le dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí. Es el eco de la voz de Jesús con la orden del Padre de venir a dar su vida por usted y por mí. Y lo hizo voluntariamente. Él se ofreció, envíame a mí. Lo alaba, iglesia. Esto le predico a usted y a los que nos ven por Facebook y los que nos van a ver o nos están viendo por la televisión, para que ya deje de estarse quejando de las cosas de Dios. Es tan lindo, es tan hermoso servir a Cristo. Ya oyó los amenes de Río de Agua Viva, por poco y me revientan los oídos. Alaban a Dios, iglesia. Ni modo. El mandamiento entonces dado a Cristo es: no preservarás la vida. ¿Oyó? El mandamiento entonces dado a Cristo es: no preservarás la vida, como se le ordenó a Adán, sino
más bien, entrégala sin reservas. Y él dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Lo alabas, iglesia? Gloria a su nombre. La palabra mandamiento, del griego entole. Mandamiento, cuando Jesús dijo esta palabra, usando el griego entole. ¿Y qué es entole, pastor? Del griego entole, mandamiento, se deriva de nuestro idioma de esta manera. Orden precisa o prescriptiva. Orden prescriptiva, autoritativa, mandar, ordenamiento. Esto es lo que Jesús recibió del Padre. Entole. Del griego entole. ¿Qué es lo que voy a hacer, Padre? Antes de venir del cielo, el Padre y el Hijo platican. ¿Qué es lo que voy a hacer, Padre? El Padre lo mira y le dice, con órdenes estrictas, vas a ir y vas a hablar cada palabra que yo te diga. ¿Y qué más, Padre mío? Y vas a dar tu vida por la humanidad. Te lo ordeno. Así será, Padre. Entole. Mandamiento anticipado, orden directa, sin excusas. Él vino a morir por usted y por mí. Ese es un mandamiento duro. Y Cristo vino con gusto a servirlo. Y me sorprende la expresión con que Cristo lo dice en Juan 12:50. Y sé, dice Cristo, que su mandamiento es vida eterna. Mi alma lo alaba. Pero la vida eterna pensaba en usted y pensaba en mí. Cristo no tenía que morir para ser eterno. Y escuche, Jesús nunca dejó de ser Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Él muriera por usted o no muriera, Él es Dios. Pero Él voluntariamente quiso entregarse para que usted y yo tuviéramos vida. Y en eso pensó, y sé que su mandamiento dice, trae en sí vida eterna, y yo moriré por ustedes. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que mi alma se goza alabando a Cristo. Por eso es que cuando el problema viene, no me quejo, sino que voy de rodillas y lloro y le digo, gracias Jesús por tu voluntad. Porque le han dicho a los creyentes que cuando viene a Cristo ya no va a sufrir. Mentiras. ¿Quién le dijo que si usted viene a Cristo no va a sufrir? Si alguien le dijo eso, es un mentiroso. Cuando uno está en Cristo pasa batalla. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Esos evangelios maquillados que le andan prometiendo a la gente de todo. Pare de sufrir. Mentirosos. Alabado Dios. Es Cristo entonces. Estas órdenes recibió, ordenamiento. Y Cristo es obediente para morir. Pero Adán desprecia la vida y muere en desobediencia. Y Cristo muere en obediencia y gana la vida eterna. Para nosotros, qué contraste, hermano, de mandamientos y de obediencia de seres. Qué contraste, ¿no le parece? Adán le dice Dios para que no muera y va a comer y se muere. Y muere. A Cristo el Señor lo manda, vas a morir. Y Cristo obedece y muere. Pero al morir gana
vida eterna. Si lo alabas, te gozas. Gana vida eterna. Esto es maravilloso. Esto es glorioso, hermanos. Entender entonces la obediencia de Cristo comparada con la de Adán no es comparable. No hay ninguna similitud. Mi alma alaba. Pero esta obediencia de Cristo nos devolvió la vida a nosotros. Él sabe a lo que viene. La obediencia de Cristo nos devolvió la vida a nosotros. Porque ¿cuál era nuestra condición antes que Cristo viniera? Mire lo que dice la Biblia en Efesios 2:1. La obediencia de Cristo tiene un propósito. La obediencia de Cristo tiene un buen resultado. Efesios 2:1. ¿Lo tiene, iglesia? Note, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién le dio vida? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Pero la muerte de Cristo termina con una victoria y la fruta de Adán termina con una derrota. Pero Cristo en la cruz clavó los pecados que Adán cometió y en carne venció al diablo, lo despojó, le quitó el poderío y lo mandó al abismo de donde pertenece. ¿Cómo no voy a amar a Jesús? Hermano, por favor, piensa en usted. ¿Usted cree que alguien quisiera morir por usted? Honestamente, con esa facha. ¿Usted cree que alguien daría su vida por usted? A Jesús no le importó su color, su altura, sus ojos, su pelo. No te preocupes por lo exterior. No estoy diciendo que puedes andar como un loco desordenado. Me refiero a que si te preocupas porque te estás poniendo raro, que la cara se está arrugando, no te preocupes. Jesús murió por ti. Y murió por ti para darte vida. Y murió por mí para darme vida eterna. Nada ahora podrá separarme del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Adán nos condenó, iglesia. Adán nos dejó muertos a todos. Era trabajo de Jesús revivirnos. No le costamos poco. Esta mañana yo enseñaba lo que se van a bautizar. El látigo romano era hecho de cuero duro. Abajo se le ponía una bola similar al plomo. Aparte de eso, tenía grandes púas a los lados. Se buscaba el soldado más fornido para golpear. A Jesús se le quitó su ropa. Y con ese látigo comenzaron a darle a Jesús. Con odio violento lo golpeaba. Cada latigazo se hundía en su espalda. Eran pedazos de carne los que salían. Y el soldado se enfurecía y lo golpeaba más. Terminó dejando a Jesús una masa en lugar de un cuerpo. Era solo una masa. No tenía atractivo alguno. Murió despedazado por nuestros pecados. El odio del diablo lo encarnó en los romanos. Y con odio violento lo golpeaban. El Salmo 22 describe los dolores de Jesús. Oh, perros me han rodeado, y con odio violento decía.
Sabe, usted y yo le costamos a Jesús la vida. Pero es fácil morir tal vez con una bala en el pecho. Tal vez con un cuchillo desgarrándote tu garganta y te desangra. Pero no era fácil morir clavado en una cruz con la espalda deshecha por un látigo romano. No es fácil, iglesia, pero Él obedeció al mandamiento del Padre al pie de la letra. Y en el último suspiro dijo: Padre, consumado es, la deuda está pagada, Padre. ¿Por qué no valoramos el sacrificio de Jesús? ¿Por qué tenemos en poco su sangre que fue derramada? ¿Por qué no pensamos en el dolor que le causó el pecado a mi Señor, si Él es santo y perfecto? Pero Él quiso morir por ti y por mí. Su sangre se derramó, su carne. Isaías 53 declara: no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja tras sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue tomado, y fue herido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, gloria a Dios. Por eso amo a Jesús. Por eso para mí el evangelio no es carga, es deleite. Por eso para mí el evangelio no es lloro, es gozo. Y el día que mi último suspiro dé, sé que Jesús me recibirá, porque dio su vida por mí. Ya no te quejes, sé valiente. Necesita más de ti, porque